En esta ocasión vamos a estar mirando otra de las palabras que corresponden a los beneficios que tiene el creyente por la obra de salvación a través de Jesucristo. Vamos entendiendo palabra a palabra todo lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy, tres palabras: justificación, perdón y libertad. Iniciemos con justificación. Del griego kidai significa declarar justo. Y pudo lograrse debido a que Cristo fue propiciación. Ya lo entendemos. Satisfizo las demandas divinas y aplacó la ira de Dios. Y entonces Cristo fue propicio a nuestros pecados también, en ese sentido de que Él vino y se encargó, se acercó y se encargó del problema, como cuando un papá ve que están atacando a su hijo y el papá se acerca, pone al niño detrás de él y encara directamente el problema. Fue lo que Dios hizo a través de la persona de Jesús, venir a encarar el problema para darnos a nosotros justificación. Quiero mirar cuatro aspectos aquí. El hombre no podía justificar cada pecado en su vida, porque cuando empezamos a pensar en ser declarado justo, había un asunto, y era que el hombre no solo había pecado de raíz, sino que había cometido pecados. En algunos de los apartes observamos la diferencia entre pecado y pecados. Pecado como la naturaleza, como la raíz del problema. Pecados, los frutos del pecado, los frutos de estar separado de Dios. Desde ese punto, pues el hombre tendría que ser justificado no solo por el pecado, por una decisión de separarse de Dios, sino que el hombre también tendría que ser justificado de cada acto, de cada acción contraria a Dios. Y esto sería, pues desde esa perspectiva, imposible. Lo dice el Salmo 143:2. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay manera de que saquemos la lista y cosa por cosa digamos, no, esto lo hice por esto, es que yo dije esta mentira fue por esta razón, es que yo hice. Absurdo. No hay manera de que eso suceda, aunque tristemente en algunos lugares ahora se tiene esa tendencia de haga una lista de todos sus pecados, haga una lista de todo y no, eso jamás se va a lograr porque el ser humano tan solo se despierta en la mañana y ya está diciendo, ay, qué día tan aburrido, está oscuro, está lloviendo, está haciendo sol y solo sus pensamientos tendrían que ser justificados y todos sus sentimientos incorrectos y todas sus palabras incorrectas y todo lo incorrecto que ha hecho durante todo un día. No nos alcanzaría la vida para justificar cada aspecto. Cristo vino a justificarnos plenamente. David afirmó que en Dios había perdón. Salmo 130, 3-4 dice, si mirares a los pecados, observe, a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si Dios se pone de cositero, como usamos aquí el término en Colombia, a mirar cosa por cosa, a mirar situación por situación, momento por momento, ¿quién va a poder sostenerse delante de Dios? Nadie. Pero entonces Dios ofrece perdón, dice, pero en ti hay perdón. ¿Por qué es importante la justificación? No solo porque el hombre necesita ser perdonado. Hay otro aspecto muy importante de la justificación y es que el hombre, por lo general, aun si le han dicho te perdono, el hombre sigue cargando con algo llamado la culpa. No solo con las consecuencias, no solo con el pecado, sino con la culpa. Así que Jesús, al venir a justificarnos, Él se encarga del pecado, de las consecuencias y de la culpa. Cuando hablemos de la culpa, pensamos en que el ser humano generalmente cuando se siente culpable lo que hace es sentirse condenado por Dios y se aleja, tiende a alejarse o a esconderse como lo hizo Adán y Eva, tiende a mostrar esas actitudes como cuando el niño se comporta mal y esconde las manos, tiene culpa, o agacha la cabeza o se solapa, se esconde. Pero al ser declarado justo, no solo significa que se acabó el problema del pecado, que las consecuencias alguien las cargó. Recordamos la palabra reconciliación, como Jesús toma, lleva, carga y en este punto también justo significa
declarado sin culpa. No solo sin pecado, no solo alguien se encargó de las consecuencias, sino sin culpa. Por eso es tan importante este tema del panorama de salvación para nosotros los creyentes. Porque muchas personas todavía dicen, yo hace 20 años hice tal cosa, yo hace 30 años hice tal cosa. Y usted le pregunta, pero ya Cristo murió por usted. Sí, claro. Y le perdonó. Sí, claro. Y entonces usted, ¿por qué no se perdona a sí mismo? Porque no acepta el perdón que Dios le ofrece. Cristo nos hizo también sin culpa. Nos justificó. El hombre, y en este punto, necesita ser declarado justo únicamente por alguien que sea juez. Cristo es el juez. Cristo es el abogado. Cristo es el sacerdote, es el profeta. Cristo se hizo pecado. Tremendo cómo Él se encargó de todo el problema de forma absoluta, y lo único que usted y yo necesitamos hacer es confiar en la obra, en la suficiencia de la obra de Cristo. Por eso es tan absurdo ver un creyente tratando de justificar su conducta en vez de decir, Señor, sí, soy un pecador, pero tú eres el justo, tú eres el santo, tú eres el perfecto. Mirar a Cristo y confiar en la obra que Cristo realizó en su lugar. Existían en la Biblia, o existen en la Biblia, dos formas de lograr la justicia o la justificación. La una, que fue la propuesta por la ley, alcanzar la justicia cumpliendo esas obras de la ley. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si usted quería ser justificado desde la perspectiva de la ley, lo que tenía que hacer era cumplir toda la ley, todos los mandamientos, uno tras otro, sin faltar ninguno. Virtualmente esto era imposible. Ningún ser humano logró hacerlo. ¿Por qué? Romanos 3:19-20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí entonces Pablo nos está explicando la razón de la ley. No era que pudiéramos cumplirla, porque ninguno pudo cumplirla. Por eso allí mismo en Romanos 3 dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay manera, ningún ser humano podía justificarse por la ley. Por eso es absurdo que en algunas congregaciones a la gente le dicen, tienes que cumplir los mandamientos. Eso es virtualmente imposible. ¿Cuál era el objetivo de la ley entonces? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, para que dejemos de prometer que vamos a obedecer. Como cuando una mamá le dice al niño, no me prometas que vas a cambiar, empieza a hacerlo, quédate callado. Tú todavía vas a seguir rompiendo los pocillos porque tienes las manos muy chiquitas. Dios sabe que siendo aún pecadores, por eso Él murió por nosotros. Para nosotros era imposible obedecer en ese aspecto. Así que lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra incapacidad y su suficiencia, la suficiencia de Cristo como Salvador, como Señor. Pero no solo era cerrar la boca y dejar de prometer que vamos a hacer cosas que no vamos a cumplir, porque a medida que prometemos cosas, nos endeudamos más, la embarramos más. Como aquella pareja que ha ofendido a su esposa y dice, pero te prometo que voy a cambiar. Y aquella pareja dice, pero si me has fallado 100 veces, ¿por qué me prometes que vas a cambiar? No me prometas que vas a cambiar. No quiero tus promesas. Dios no necesita promesas del hombre. Por eso dice la Escritura que cuando vayamos a Él, vayamos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Pero muchos de nosotros decimos, Señor, pero ahora sí te voy a cumplir. No le prometa eso a Dios. Dígale, Señor, yo quiero acogerme a tu justicia, a la justicia que es por medio de Cristo. Tenemos algo más. Dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El término quedar bajo el juicio es quedar cerca a Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano cuando falla es alejarse. Voy a utilizar una ilustración
muy común en nuestro país, y es que la mamá decía, venga para acá. Cuando el niño hacía algo malo, ella decía, venga para acá, no corra. Y había una frase, porque si corre, le va peor. Bueno, es lo mismo que Juan el Bautista les dice a los fariseos. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir del juicio? Si corren, les va peor. Porque si usted corre, Dios va a ser para usted fuego consumidor. Pero si usted se acerca, dice Malaquías capítulo 3, si usted se acerca, Dios va a ser para usted juicio purificador. Así que el asunto no es correr, no es huir de Dios, es acercarnos a Dios. Así que el objetivo de la ley siempre ha sido acercarnos hacia Dios, ponernos bajo el juicio de Dios, bajo el dominio de Dios, para que Dios pueda encargarse. Por eso dice, ya que por las obras de la ley ninguno va a ser justificado. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tenía el objetivo de cerrarnos la boca, que dejemos de prometer cosas. Tenía el objetivo de acercarnos hacia Dios, hacia la persona de Cristo, que es quien nos va a ayudar. Y en ese punto nos da conocimiento del pecado, nos ayuda a entender cuál fue nuestra falta, cuál ha sido el problema. Y entonces podemos ser ayudados, porque mientras no reconozcamos el problema, si usted huye de la verdad, usted no quiere venir al médico para que le digan cuál es su verdadero problema, porque usted dice, yo ya sé más o menos cuál es el problema, entonces mejor no voy al médico para que no me digan. Está engañándose a sí mismo y no lo van a poder ayudar. El ser humano muchas veces quiere permanecer en las tinieblas porque no quiere ayuda, pero el que viene va a recibir la ayuda, se le va a mostrar cuál es su problema. Alcanzar la justicia por medio de las obras de la ley era imposible para el hombre porque la ley tenía un propósito totalmente diferente. Y el otro punto es el siguiente. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Por eso era imposible para el ser humano. El hombre no se puede justificar delante de Dios. ¿Qué necesita? Alguien que lo justifique. Hay otra manera de ser justificados. Confiar que Cristo es quien justificó al hombre ante Dios. Recordamos aquella frase del Antiguo Testamento, Jehová Tiskenu, que significa Jehová justicia nuestra. Él no solo me justificó, Él es la justicia misma. Qué maravilloso es Dios para venir a salvar al ser humano de su problema de pecado. Filipenses 3:9 dice lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Observe que no dice por la fe en Jesucristo, sino la fe de Cristo. Él fue el que creyó, es por su fe, es por lo que Él confió en el Padre que nos permite hoy poder confiar en Él. Porque el único ser que le ha creído a Dios realmente se llama Jesucristo y Él nos participa de su fe. ¿Y cómo lo hace? Que confiemos en Él. Si yo confío en Jesús, Jesús me da la fe para confiar en el Padre. Entendemos este punto. Romanos 3:20 al 26 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Observe aquí, cambia algo, ¿cierto? Y ahora creemos en Él. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Confiamos en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, propiciación, ¿cierto? Pascua, en su paciencia, los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y quiero ampliar aquí solo un aspecto. La justicia de Dios cubre tres momentos: pasado, presente y futuro. Nos justificó, nos justifica y nos justificará. Es la obra maravillosa de Cristo por nosotros. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para el creyente. Por eso es absurdo que muchas personas, estando aún en Cristo, se sienten condenadas y entonces se alejan, se van. No tiene razón de ser, porque Cristo les justificó, Él no les condena. Por eso Él dice a aquella mujer: vete, no peques más. Tiene ahora una orden del Señor y tiene libertad para no pecar. Esa es la libertad que los creyentes tenemos. Pensemos en algunos beneficios de la justificación. Se quita la culpa por el pecado. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya lo leímos. Primera de Juan 4:17 al 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que el día que sea el juicio vamos a ir con confianza. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Qué tremendo eso. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros. Pensemos que el creyente no tiene que vivir temeroso, sino confiado en la persona de Jesús, en lo que Cristo hizo. Así que recuerdo a uno de mis profesores alguna vez, dice: bueno, tú te mueres, llegas al cielo y te preguntan: ¿por qué crees que puedes entrar aquí? ¿Qué vas a responder? Él decía: solo hay una respuesta. Mirar a Jesús y decir: Él, por su sangre. Es todo lo que podemos hacer. No vamos a poder decir: por mí, es que discúlpeme que la embarré, es que fue porque estaba de mal genio y por eso maltraté a mi esposa, y excusas, excusas, excusas. No, 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 no. Los creyentes no tenemos excusas. Hemos sido justificados, no excusados, justificados. Cristo es nuestra justicia. El pecador es declarado justo con la justicia de Dios. Y quiero que lo piense, porque significa una justicia absoluta, una justicia perfecta. No es que nos toca añadirle ahí a eso. No, 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 no. Gálatas 3:24 al 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, el término ayo, nuestro amigo, nuestro bastón, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por Él, por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El bastón solo nos sirvió para llegar a Cristo, pero tan pronto llegamos a Cristo, soltamos el bastón. Como cuando alguien ha sido sanado en la plataforma y bota sus muletas lejos, ya no las necesita. El creyente ya no necesita la ley para justificarse, porque no puede, porque ahora tiene a Cristo y el que le sostiene es Cristo, porque la justicia de Dios en Cristo es perfecta. Hemos sido justificados, ya no estamos bajo ayo. La ley solamente sirvió para traernos hacia Cristo, para mostrarnos a Cristo. En todas sus figuras en el Antiguo Testamento encontramos a Cristo, a Cristo, a Cristo. En el tabernáculo, Cristo, Cristo, en todas las escrituras. Otro beneficio: Dios ya no tiene en cuenta nuestros pecados contra nosotros. Si no los tiene Él, no los tiene nadie más, no los tiene el diablo.
Así que ni el diablo puede condenarnos. Voy a leerlo. Hebreos 10:17. Dice la escritura, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré, dice Dios. Cuando el creyente ha sido justificado en Cristo, se ha acogido a la salvación en Cristo, dice que Dios mismo no se acuerda de eso. Ahora, si Dios olvida, ¿por qué nosotros seguimos recordando cada vez que viene un momento? Ay, voy a sacar otra vez mi lista de todos los pecados que he cometido toda la vida. Absurdo. Romanos 8:31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, él dijo, no les niego ni mi hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Sigue justificándonos. Porque Él es juez y Él es abogado. Así que Él dice, por esto, por esto, por esto, por esto, y nos libra y nos ayuda y clama a nuestro favor. Y otro beneficio, tenemos libre acceso a Dios por esa justificación. Hebreos 10:19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ya no es a través de una religión, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Observe lo que aquí nos está diciendo, la forma en que ahora nos acercamos. Antes nos acercábamos, teníamos que traer toda una cantidad de sacrificios, de cosas, pero ahora dice, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe y purificados los corazones y lavados los cuerpos. Observe lo que eso significa. Lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos sinceros. Señor, a mí todavía me gusta pecar, pero hoy te reconozco mi maldad y pido tu ayuda. Pido que me ayudes. Eso significa esto. Ahora, 1 Juan 1:9 nos dice lo mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Observe, no solo nos perdona, nos limpia es que cada vez vamos a estar pecando menos, nos limpia es que Él nos va a ir ayudando con esas hojas secas que tienden a salir todavía en nuestra vida, como si fuéramos árboles que estamos en medio del sol, del calor y todavía nos salen hojitas secas. Él dice, tranquilo que yo me encargo de eso. Vamos a mirar la segunda palabra que tenemos hoy para estudiar y es la palabra perdón. El perdón implica en las Escrituras un acto de misericordia, es decir, un acto no merecido, sino que es algo que se otorga de forma gratuita. Dios nos ha otorgado su perdón de forma gratuita, es un acto voluntario. Es decir, somos perdonados porque Cristo pagó la deuda. Como Él pagó la deuda, Dios ofrece su perdón. En el Antiguo Testamento, la ley era ojo por ojo y diente por diente. Eso dice Éxodo 21:23 al 25. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En el Nuevo Testamento, Dios ya no cobra la deuda porque la deuda no existe. Piénselo. Ya no cobra la deuda porque la deuda ya no existe. Si no hubiéramos sido perdonados, si no hubiéramos sido justificados, redimidos, sustituidos, hoy tendríamos que pagar cosa por cosa. Cada vidrio que rompimos, cada vez que enojamos a nuestra mamá, cada cosa tendríamos que pagar cosa por cosa. Por eso hablamos de las consecuencias. El perdón nos libra de las consecuencias. Por eso es absurdo pensar en creyentes que creen que lo que están viviendo, eso es alguna maldición porque es que yo hice
yo sembré la maldad y entonces ahora estoy viviendo por eso. No, 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 no. Hemos sido perdonados y el perdón implica la liberación de las consecuencias. Desde esa perspectiva, cuando pensamos en el perdón, si el pecado ya no es el problema delante de Dios, ¿cuál debe ser mi actitud hacia el pecado? Pensémoslo de la siguiente manera. La mamá coloca unas galletas encima de la nevera y dice lo siguiente: si te comes esas galletas, te pego. Eso era la ley. Si te comes esas galletas, te pego. Así que si el niño iba, tocaba el frasco, sacaba la galleta, comía una, no se nota mucho que se comieron galletas de ahí, él es digno del castigo. Pero pensemos que la mamá coloca el mismo frasco de galletas y dice, puedes comerte cuantas quieras. El quitar la prohibición permite que la concupiscencia se apague. Es decir, que el niño ya no tiene tanto interés por las galletas. Por causa de su naturaleza pecaminosa, el ser humano tiene interés por lo prohibido, pero al quitársele aquello, ya no tiene tanto interés. Así que el niño simplemente mira el frasco de galletas y cuando quiere toma, cuando quiere no toma. ¿Qué es lo que le va a advertir la mamá al niño? Pero no comas muchas. Lo dice el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no me convienen. Ya no es porque me prohíben, es porque yo entiendo lo que me conviene y lo que no me conviene, porque ahora estoy actuando de forma madura, porque ahora estoy discerniendo lo que es bueno y lo que es malo. En cambio, cuando no conocía a Cristo, no distinguía entre mi mano derecha y mi mano izquierda, pero ahora en Cristo, por eso puedo aceptar su perdón y sé que Dios me ha perdonado. Así, desde esa perspectiva, pecar ya no tiene sentido. No peco porque ¿para qué? Lo estoy diciendo de una forma lo más claro que puedo. ¿Para qué peco si no tiene razón de ser? ¿Para qué? Ya no me sirve de nada pecar. Me he hecho en Cristo libre y vivo en libertad. Vivo en esa libertad. El pecado perdió su efecto, su poder sobre mi vida. No que no vengan tentaciones, no que no vengan cosas por causa de mi naturaleza, pero ahora que estoy en Cristo, Él está tratando conmigo en cada área y me va enseñando cada vez más, y a medida que entiendo cosas como estas, voy siendo cada vez más libre y estoy disfrutando más al Señor. Por eso Pablo dice, ciertamente dejando lo que queda atrás y extendiéndome adelante. Y ahí hay una figura maravillosa. Y es que a medida que yo miro lo que tengo, olvido aquello a lo que me estaba aferrando. Ese es el llamado de Dios para nosotros, que nos fijemos más en Cristo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, porque a medida que pongo mis ojos en Jesús, puedo vencer el pecado. Le dejo eso de tarea, leerlo en Hebreos capítulo 12, los primeros versículos. La forma de pecar no es dejar de pecar, es mirar a Cristo como Él lo hizo y hacerlo como Él lo hizo. Y entonces soy librado del pecado. Espero que sea claro, es profundo, pero sé que puede bendecir a muchas personas entender esto. Ya no es dejar, sino tomar algo. Entonces, a medida que usted toma algo, como el niño que tiene dos opciones, pero ve aquella que de verdad le conviene y dice, no, yo voy por esta que es más grande, y esta es mejor. A medida que se va por la mejor, sin darse cuenta, dejó lo otro. El creyente, sin darse cuenta, ha dejado de pecar. Sin darse cuenta, dejó los vicios, sin darse cuenta, pero porque se concentró en ir hacia Cristo, en mirar hacia Cristo, en amar a Cristo, en confiar en Cristo y no en sí mismo. Entendemos el punto. Lo único que se requiere para disfrutar del perdón son dos cosas. Uno, confesar el pecado, y dos, andar por fe. Hablemos de confesarlo. Confesarlo significa ponernos de acuerdo con Dios en que lo que hemos hecho está mal. Y que en ese punto, si necesitamos una disciplina, podemos pedir al Señor que lo haga. Muy pocos creyentes entienden este punto de decir, Señor, disciplíname.
Disciplíname no es castigo de que Dios va a destruirme y me va a aplastar como una cucaracha. No, no, no. Disciplina es que Dios me va a dar estrategias. Ah, no has aprendido las matemáticas. Te voy a poner unas planas. Disciplina. Vas a trabajar 10 minutos por la mañana, 10 por la tarde, 10 en la noche con las planas. Se crea una disciplina. Cuando entendemos la disciplina desde esa perspectiva, entendemos cómo Dios nos acompaña a dejar de pecar, cómo Dios nos acompaña a vencer, a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Porque Dios es un Padre y Él nos enseña de esa manera. Hebreos 12, 5 al 13 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos participamos de eso, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinan, eran inconstantes, ellos no estaban ahí muy pendientes realmente de crear disciplina en nosotros, como a ellos les parecía, ay, como les salía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso. Mire que no es para destruirnos, es para que aprovechemos realmente. La disciplina es una de las cosas más provechosas para el creyente. Dice, para que participemos de su santidad. Cómo Dios nos participa para que nos parezcamos más a Él, porque Él es santo. Nosotros estamos llamados a ser santos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, es cuestión de tiempo. Dice, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina es un ejercicio, se ejercita, hay que hacerlo una y otra vez, por lo cual dice la Escritura, levantad las manos caídas, deje de portarse como un niño regañado allá en una esquina, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, cree hábitos para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Observe cómo este texto nos dice que la tendencia del ser humano es a desviarse del camino, pero si usted hace sendas, ya no se va a salir. Pero no es porque usted no cojee, a todos nos cojea algo, pero podemos hacer sendas y entonces las sendas nos generan seguridad, como cuando el niño está aprendiendo a caminar y entonces él ya sabe que puede agarrarse del sofá y de la mesita que está en el centro de la sala y él sabe por dónde ir para que lo cojo no se salga del camino. Dios quiere enseñarnos a depender de Él. Qué hermoso es Dios como papá. Hablamos de confesar el pecado, también hablamos de andar por fe y estamos en condiciones ahora como creyentes de amar y servir a Dios porque su actitud hacia nosotros es de amor y de completa aceptación. Pensemos en ese concepto del perdón como algo pasado, presente y futuro. Dios dice, no me voy a ofender por lo que haces. Vas a caminar, tú eres mi hijo, vas a aprender a ser un buen hijo. Porque ahora tienes las capacidades, porque ahora tienes la naturaleza de Dios, una nueva naturaleza, porque ahora participas de la santidad de Dios. En ese punto Dios no nos condena. Por eso ahora podemos hacer lo correcto. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Podemos hacer lo correcto. Gálatas 5:16 dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Obsérvelo, por favor. ¿Por qué usted y yo podemos andar en el Espíritu? Porque ya no estamos muertos, porque ya no somos cojos, porque ya no estamos impedidos de hacerlo. Podemos hacerlo. Nuestra satisfacción ya no es la carne. Nuestra satisfacción es la misma que Jesús tuvo, que dice allí en Hebreos.
puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nuestra satisfacción es la alegría del Padre, así como el niño que aprende a caminar por la sonrisa de su papá. Él persigue la sonrisa de su papá. Él ni siquiera se está dando cuenta que está aprendiendo a caminar, pero él sí se está dando cuenta que su papá está contento de verlo caminar. Esa es la salvación gloriosa. Esa es la salvación que Cristo nos ha ofrecido. Y pensemos en la tercera y última palabra aquí, en nuestro tema de hoy, la libertad. Existe libertad en tres áreas específicas. Una libertad legal. Dos, una libertad posicional. Y tres, una libertad emocional. Hablando de lo legal, Dios nos ha salvado de la esclavitud de Satanás y del pecado. Es decir, nos regaló el perdón a través del sacrificio de Jesús. Juan 19:30 dice, consumado es. En griego, la palabra telestai, la conocemos, significa pagado totalmente, o como usamos hoy en nuestra época, un sello de cancelado. Jesús canceló esa deuda. Esa palabra se escribía en varios lugares. Uno, una factura que se cancelaba o en el certificado de un preso. Así que la deuda quedó cancelada. Somos libres porque Cristo pagó. Somos libres porque se expedía un certificado para el preso cuando cumplía su condena y se le decía, ahora sí puede irse. Así que él podía ir. De hecho, es la misma palabra que se utilizaba para el divorcio. Cuando el hombre despedía a la mujer, colocaba telestai, eres libre. Y ella podía ir y casarse con otro. Tenía libertad de decisión. Cristo nos ha hecho libres. El diablo ya no nos obliga. El pecado ya no nos obliga. Ni siquiera Dios nos obliga. Somos libres. Tenemos una voluntad libre. También esta palabra telestai, cuando se salía de la cárcel. Había otra forma muy interesante y es cuando un cordero, el sacerdote, lo estaba examinando y veía algún defecto. Recordamos lo que la ley dice respecto a esos corderos. Como ya se había traído al templo, como ya se había traído al sacerdote, si el cordero era con defecto, dice que se les soltaba, se les daba un tipo de pastor que los llevaba al monte y los soltaba. Soltaba a sus corderos, soltaba a sus animalitos, porque ya le pertenecían al Señor, aunque tenían defectos. Bueno, eso somos usted y yo. A pesar de tener tantos defectos, pertenecemos al Señor, pero hemos sido libertados. No tenemos que morir, porque ya murió alguien en nuestro lugar. Lo vemos en la misma historia de los leprosos, que lo que el sacerdote tenía que hacer era tomar dos aves, una viva, la otra la sacrificaba, y metía a la viva entre la sangre de aquella que acababa de morir, y con esa rociaba al leproso, y luego soltaba el ave. Esa ave la jugaba y la lanzaba otra vez al aire. Bueno, la dejaba libre. Había sido lavada por la sangre y ahora era libre. Una había muerto en lugar de la otra. Eso somos nosotros hoy, aves libres, hechos libres por la sangre de Jesús. Qué tremenda imagen del Antiguo Testamento cuando podemos ver esa salvación. La libertad no solo legal, sino posicional. Dios nos ama y nos acepta como hijos. Nos puso en otra posición. Éramos esclavos, pero ahora Él dice, bueno, entonces habían amos en sus casas que miraban al niño y decían, yo quiero que ese niño sea mío, sea adoptado, mi hijo. Pasaba de ser un esclavo a ser su hijo. Efesios 1:4-6 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió con un propósito. El verdadero propósito, que seamos como Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él decidió que fuésemos sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Observe la libertad posicional, aceptados en el amado.
Si ese niño que era esclavo venía y sacaba algo de la nevera, se le castigaba o se le mataba porque había cometido un delito desde la perspectiva de la ley. Había defraudado a su amo. Pero ahora que ese niño es hijo, él puede abrir la nevera y comer cuantas veces quiera. Es decir, tiene una libertad posicional porque tiene una posición diferente. Ya no es un esclavo. Por eso es triste ver creyentes que se comportan solo como siervos, creen que toda su vida es solo servir a Dios, pero olvidan que son hijos. Malaquías, el último capítulo, dice que Él perdona a sus hijos que le sirven. Somos hijos que sirven, no siervos, no solo siervos, porque muchos se dedican solo a servir, pero el siervo no queda en casa, pero el hijo sí. Entendamos la posición que ahora tenemos en Dios. Y la otra forma de libertad es la libertad emocional. No somos culpables, ya no tenemos por qué cargar en el corazón. Nadie tiene por qué venir a decir, no, es que tú y tú y tú y tú. No, no, no. Ni el diablo puede condenarnos. Él es un acusador, pero no puede condenarnos. Nadie nos condena. Cada uno se condena a sí mismo si no acepta al Salvador. Eso lo dice Juan capítulo 3, los últimos versículos. Una persona que peca se autocondena porque se odia a sí misma, se dice, ¿por qué yo actúo así? Pero hay una razón, porque no se está viendo como Dios la ve. Lo que necesita es aceptar que Dios la acepta. Somos aceptos en el amado. El creyente tiene que aceptar que Dios lo acepta. La verdadera libertad, entonces, es saber lo que es el amor de Dios y experimentarlo. Soy libre cuando entiendo cuánto Dios me ama y cuánto Dios ama a mi prójimo. Así que yo puedo amar a mi prójimo porque he sido amado. Soy un hijo amado, Dios nos ama. Como la mamá que le dice, yo los amo a todos por igual. Por eso deben amarse ustedes, porque los amo a ustedes. Recibimos el amor de Dios y practicamos el amor de Dios. 3 palabras el día de hoy: justificación, perdón y libertad.